Y generalmente ese tipo de amor termina, inmediatamente hay un choque, ¿no? Entonces ya no te amo, ¿no? Cuando la Biblia habla de corazón y por ejemplo enseña al hombre, marido ame a su mujer, quiere decir con el corazón, con la mente, con la voluntad, con todo, con todas las fuerzas. Y obviamente cuando dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. Se refiere a la convicción, a la decisión de amar. Y queridos hermanos, Dios que nos creó, sabe que nuestro corazón o nuestra voluntad es bastante, ¿cómo? Mala, ¿cierto? No es coherente. Por eso es que el Espíritu Santo allá en Proverbios capítulo 4 nos dice, Proverbios capítulo 4, por favor, versículo 20 por favor. Hijo mío, 4:20, Proverbios, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, sobre todo tesoro que tengas guardado, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo tanto, ¿sí? Es lo que quiere decir, aparta tu pie, aparta de la perversidad, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y aquí tenemos, hermanos, como todo eso puede ocurrir cuando hay una persona arrepentida y convertida con todo el corazón a Dios. Mientras la persona no ha tenido ese encuentro con Dios, esa conversión genuina y real, estas virtudes de santidad no se van a ver. Imposible. Porque ¿cómo es el corazón del hombre? Malo. Así lo dice el Espíritu Santo en Jeremías, ¿se acuerdan? 17 y versículo 9. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién, hermanos? Jehová el Señor. Dice yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y cuando nosotros pensamos en esta realidad de nuestro corazón malo, de nuestro corazón perverso, inmediatamente tenemos que trasladarnos al comienzo, al libro de Génesis. Allí encontramos que Dios en su gran amor creó un hombre, lo hizo con su mano, le dio unas tareas para cumplir. Tenía que colocarle nombre a todos los animales, tenía que mantener el huerto del Edén hermoso. Y este hombre perfecto podía trabajar sin sentir cansancio. Pero sin embargo había un vacío en su corazón y Dios lo notó. ¿Cuál fue? No tenía compañera. Él podía ver a todos los animalitos emparejados allá en el huerto y él estaba solo. Entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea, es decir, una ayuda capaz. Una persona del nivel de él, intelectual, emocional, etc. Y creó a Eva, aquella mujer hermosa, perfecta, que ninguna mujer, por más bella y hermosa que sea, se puede comparar a ella. Pero
Pero Dios, que es un Dios que en verdad quiere el corazón, por eso leemos del corazón. Él quiere el corazón nuestro. Por eso es que allá en Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo, hablando con la samaritana, le dice que el Padre busca adoradores. Es decir, que busca el corazón. Hombres y mujeres que le adoren, pero lo hagan ¿cómo? En espíritu y en verdad. Es decir, en una forma transparente. Hermanos, y aparece en escena Satanás usando aquella creación de Dios, la serpiente, la cual durante ese tiempo antes del pecado era un animal doméstico, era un animal que probablemente saltaba, caminaba, estaba en la cocina, no producía terror, era un animal como el gatico, como el perrito que tanto queremos, ¿cierto? Las mascoticas. Y dice la Biblia que el justo busca el bien de su bestia, quiere su bestia, es decir, que el justo ama a los animalitos, no los maltrata, mientras que el cruel, el malvado, le hace daño hasta a los animales. Bueno, yo no estoy haciendo aquí publicidad animalística, nada de eso, pero es lo que dice la Biblia. Y hermanos, el pecado, ¿cierto? La mujer fue engañada, dice la Escritura, allá en 1 Timoteo capítulo 2, que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y vamos a mirarlo rápido porque es mejor la Biblia que las palabras nuestras. Dice capítulo 2, 1 Timoteo 2, por favor. Dice, la mujer aprenda en silencio, versículo 11. 1 Timoteo 2, 11. La mujer aprenda en silencio. Está hablando del ministerio de la mujer en la iglesia. Aprende en silencio, con toda sujeción. Y dice, porque no permito a la mujer enseñar. Y se refiere a enseñar en el culto público. No se refiere a enseñar a sus hijos en la casa. No se refiere a que no puede enseñar a las hermanas en el culto de hermanas. O que no puede enseñar a los niños. O aún al hombre, pero en secreto, ¿me entiende? En la casa. Estoy seguro que Priscila enseñaba a Aquila. Porque la Biblia dice Priscila y Aquila es el varón. Sin embargo, menciona a Priscila primero. Porque parece ser, ella era más que Pepa sería, ¿no? Más inteligente. Mientras que el hermano Aquila era menos capaz. Pero cuando ellos dos, los esposos, Priscila y Aquila, en el orden bíblico, ven al hermano Apolos predicando, pero como que le falta, solamente conocía hasta el bautismo de Juan, entonces le invitan a la casa y le enseñan más exactamente el camino del Señor. Y el hermano Apolos, con todo y su prestigio, aprendió de una mujer y de un hombre sencillos que trabajaban haciendo tiendas igual que el hermano Pablo. Qué hermoso el ministerio de la mujer, pero dentro de la sujeción al esposo. Y vemos aquí entonces, no permito a la mujer, versículo 12, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es que Dios es machista, ¿verdad, hermanas? No, Dios es un Dios de orden. Y dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, y ya saben por quién, allá en Edén, por la serpiente, por Satanás, no por la serpiente, sino por Satanás usando la serpiente, fue engañada, incurrió en transgresión. La mujer incurrió en transgresión. Por eso Dios no permite en su iglesia que las hermanas sean pastoras, sean predicadoras en el público. Y la palabra de Dios tiene esos principios. Y aunque a veces parecen duros, cuando tú, hermana, te has convertido a Dios con todo tu corazón, para ti los mandamientos de Dios no son gravosos. Él sabe por qué.
porque no quiere darte una responsabilidad tan grande por la cual tengas que dar cuenta. En cambio, al varón le ha entregado una responsabilidad y si no la cumple, se metió en problemas. Así que, hermana, no se sienta menos por no poder predicar, por no poder levantarse delante de la iglesia. Siéntase privilegiada, porque usted puede hacer su ministerio en silencio, puede hacerlo en su casa, puede edificar a las hermanas en diferentes maneras, a los niños. Su trabajo es en el hogar, siendo testimonio, siendo ejemplo. Y aquí tenemos, hermanos, el tema del corazón. El corazón. Adán decide pecar. Porque dice la palabra de Dios que Dios había dado una orden perentoria allá en Génesis. ¿Se acuerdan cuál era? De todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni le tocaréis. No se vaya allá, no se acerque ahí. Y esa fue una orden que Dios entregó a los dos. Pero ¿qué pasó? Eva empezó a escuchar a Satanás, empezó a escuchar la serpiente antigua que es el diablo, el usurpador, el engañador, el enemigo de Dios y del hombre. Y fue enredada, engañada. Porque la mujer fue creada con un corazón, con una forma de ser muy sensible. De pronto haya excepción, pero la mayoría de mujeres son sensibles y son muy ingenuas. Cantidad de mujeres son ingenuas. Se dejan enredar el oído por un tipo que viene y les promete el cielo, ¿no? ¿No es así? Y allá caen, pobrecitas las mujeres. Pero también al mismo tiempo la mujer es astuta. La mujer también tiene mucha astucia para hacer caer al varón. Entonces, definitivamente, el varón y la mujer somos pecadores. Y tenemos que cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y tenemos aquí como por no guardar el corazón. Entonces Adán ve a su esposa comer, ella le ofrece y él comió así como ella. No engañado, sino deliberadamente. Y ya vemos el resultado en Génesis capítulo 3. Vemos cómo Dios a cada uno le da el juicio. Pero el más tenaz es el del hombre. 3:17 del Génesis. Y al hombre dijo, Génesis 3:17, por cuanto obedeciste, miren hermanos esa palabra, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que yo te mandé, del árbol del que yo te mandé. ¿A quién tenía que obedecer Adán? Pero obedeció a su esposa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque quiso agradarla. Eso es, hermanos. Y así pasa todavía. Los varones quieren agradar a su esposa. Y bueno, la Biblia dice allá en Romanos capítulo 15, cada uno de vosotros agrada a su prójimo. Coma. ¿Saben lo que sigue? Vamos a buscarlo, hermanos. Vamos a buscarlo porque ustedes definitivamente, hermanitos queridos, les pasa lo de mí. Quiere decir que si no tenemos la palabra, la olvidamos muy fácil. Vamos a buscar ese texto, por favor, hermanos. Romanos 15, versículo 1 y 2. Vamos a mirar. Romanos 15, 1 y 2. Así que, Romanos 15, 1 y 2. Así que los que somos fuertes espiritualmente, ¿no? Debemos soportar las flaquezas de los débiles. Mire qué tarea dura, ¿no? Tenemos que soportar las pataletas de los hermanos. A veces no es tan fácil, ¿no? Pero así dice el Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo
Pero en lo que es bueno, en lo que edifica, en lo que honra a Dios. Por eso dice, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Señor no se agradó a sí mismo, hermanos. Él quiso agradar a su Padre y traer salvación a ti y a mí. Pero aquí, hermanos, vemos a Adán agradando a su mujer. Y aquí Dios en capítulo 3 del Génesis le está juzgando duro, ¿no? Le está juzgando duro por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol. Estoy otra vez en Génesis, ¿cierto? Capítulo 3, 17, del cual yo te mandé, no comerás de él. Miren, hermanos, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí, queridos hermanos, amigos, amigas, Dios sentenció a Adán por su pecado, por quitar su corazón de él y ponerlo en ella. Y le dijo, lo primero es que el trabajo va a ser pesado. Antes trabajaba y era fácil, no era sacrificado, porque era un cuerpo perfecto, hermanos, atlético. Ahora, hermanos, el pecado nos ¿cierto? Nos hace más gruesos. Nuestras venitas se van llenando de grasa, ¿no? Nos toca usar medias, ¿cómo se llama esas medias? De comprensión, ¿no? Digo, de compresión, ¿verdad? Porque son de incomprensión, yo no entiendo por qué. Y nos toca usar, ¿cierto? Y gafas porque ya ni vemos por la familia. Y bueno, nos toca ir al odontólogo para que nos ponga puentes y cajitas. Todo eso es resultado ¿de qué? De nuestro desgaste. ¿Y por qué nos desgastamos? Porque somos temporales. Desde Adán, Dios nos dice que nuestro fin va a ser la muerte. Y luego en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido. O sea, no se puede cambiar. Y está establecido desde Génesis, desde capítulo 3 del Génesis, por culpa del pecado del hombre. Está establecido para los hombres, para las mujeres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Por eso qué importante arrepentirnos de todo corazón, aceptar a Cristo, amigo, amiga, como nuestro Señor y Salvador, para estar seguros en Él y para que el día que Él nos quiera llevar a su presencia, sea por un accidente, sea por una enfermedad, nos vamos tranquilos, porque estamos con el Señor. ¿Qué dice la palabra para los creyentes? Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Eres tú del Señor? ¿Te has arrepentido? Hazlo hoy. Entrega tu corazón al Señor y asegura tu entrada a Dios y a su patria celestial. Y así, hermanos, vemos cómo el pecado dañó. Y podemos decir, hermanos, que comenzó la historia de la humanidad con la inocencia, ¿no? La inocencia. Adán y Eva estaban en Edén, desnudos, y no se avergonzaban. No tenían malicia, ni de la indígena ni de la otra, de ninguna. No tenían malicia, eran inocentes, como los niños pequeñitos. Los niños pequeñitos. Usted puede tener a su niño desnudo y él puede salir a la calle. ¿Tiene vergüenza? No. Pero eso sí, cuando el niño pasa del estado de inocencia a la conciencia, usted dígale al niño, salga así, papito. ¿Y qué dice él? No. ¿Por qué? Porque ya tiene conciencia, ya pasó de la inocencia a la conciencia. Y así, hermanos, también fue con la humanidad. Ese tiempo de inocencia fue muy pequeñito.
Fue muy cortico. Un tiempo muy, muy cortico. Y termina con el juicio. Todo tiempo de Dios en cuanto a la administración de la raza humana, porque Dios, hermanos, ha puesto la humanidad en 7 tiempos. 7 tiempos. Desde Adán hasta el final. Serán 7 tiempos. 7 tiempos que Dios va a administrar a la humanidad. Y cada tiempo tiene nombre. Adán, en su tiempo cortico, hasta que llega el pecado. Ese tiempo tan limitado, ¿cómo se llamó? La inocencia. Y cada una de las etapas de tiempo culmina con juicio. ¿Y saben por qué hay juicio? Por el pecado. Por el pecado. El pecado siempre tiene juicio. Aquí, por ejemplo, mis queridos hermanos, amigos, desde la creación hasta la caída de Adán en pecado, termina ahora con un juicio. ¿Cuál fue ese juicio? Miramos por favor al capítulo 3, versículo 21. Luego que Dios ha dicho que iba a morir, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Desde ese momento, el hombre ya queda destituido de la gloria de Dios. Ya pasó de ser inocente a ser consciente. Pero sin embargo, la misericordia de Dios no quiso que Adán y Eva sufrieran frío. ¿Entienden? Porque ya sentían frío ahora sí. Y vergüenza. Y entonces dice, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para poder vestir a Adán y Eva, fue necesario que murieran animalitos inocentes. Y esa sangre de esos animalitos cubrió el pecado, apaciguó la ira de Dios sobre ellos para no acabarlos. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. En ese momento, mis queridos hermanos y amigos, Adán y Eva murieron espiritualmente y quedaron listos para morir físicamente unos 800 años más adelante. Pero el fin iba a llegar. El fin iba a llegar. Dios en su misericordia hizo túnicas de pieles y los vistió. Y esas túnicas de pieles son un tipo hermoso de Cristo, quien nos viste con su justicia. Cuando Él con su sangre nos lava de nuestros pecados, Él nos viste con el vestido justo de Él. No podemos acercarnos a Dios por nuestras propias justicias, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Nuestras justicias son como trapos sucios e inmundos. Isaías 60 y ¿qué fue? 64, 6, ¿no? Creo que es. El vestido que Dios nos da a nosotros al creer es el vestido de la justicia de Cristo, un vestido blanco y hermoso. Es un vestido incondicional. Pero aunque Dios vistió a Adán y Eva, no quiere decir que aquí estaban salvos. No. Solamente era una muestra de la misericordia del futuro para ellos. Porque ¿qué sigue en el versículo? Versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Trinidad, ¿no? No es como yo. ¿Qué dice? Como uno de nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Como uno de nosotros. En 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y aquí es como uno de nosotros. Y dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, pero no pudiendo evitar el mal. ¿Entienden la diferencia con Dios? Porque Satanás le había dicho a Eva, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y eso era verdad, pero era una verdad a medias. Porque Satanás no les dijo, cuando ustedes sepan discernir entre el bien y el mal, van a estar tentados a hacer el mal.
Eso no se los dijo. Solamente les dijo, serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Y es así. Siga, hermano. Morirían, claro. Eso ya era un hecho. 2:17 de Génesis. Gracias, hermanito. Morirían. Y en 3:19 lo ratifica. Y efectivamente murieron espiritualmente en ese momento. Gracias, hermano. Y dice pues el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Querubines. Esta clase de ángeles son ángeles que cuidan como escoltas de Dios, que guardan un lugar. Querubines. Y una espada encendida. Hay otra clase de ángeles que se llaman serafines, ¿cierto? Y estos querubines y serafines son ángeles ambos, pero tienen diferente funcionalidad. Estos guardan la santidad de Dios. Los otros adoran a Dios. Por eso en Isaías 6 encontramos estos serafines, adorando a Dios. Santo, santo, santo. ¿Recuerdan? Son dos tipos de ángeles, o mejor dicho, los mismos, pero con diferente función. Parecido a la iglesia, todos somos uno en Cristo, pero cada uno tiene diferente don. Y cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Echó pues fuera al hombre, versículo 24, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y así siguió el tiempo, hermanos, el pecado. Siguió el pecado, porque el hombre ha sido pecador siempre. Como dice 1 28:9, cuando Dios está hablando a David y está hablando acerca de Salomón, y él está diciendo lo mismo que en Jeremías 17:9, ¿no? Primera Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, aquí está el Espíritu Santo hablando a través de David. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, es decir, sincero, y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones. Y así dice en Jeremías 17:9, ¿quién conocerá nuestro corazón? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que escudriño el corazón y pago y doy a cada uno conforme a su obra. Y aquí dice, sirve a Jehová con ánimo voluntario, con corazón perfecto, porque Jehová escudriña los corazones de todos. A él no hay nadie que se le quedó por fuera, nadie que le toma por sorpresa. Él conoce a todos, aún los que han de nacer. Él sabe quiénes van a nacer, hermanos. Él conoce los nietos de los nietos, los nietos de los nietos que están aquí. Y dice la Escritura, entonces, y entiende todo intento de los pensamientos. Tremendo, ¿no, hermanos? Entiende todo intento de los pensamientos. Él sabe con qué sinceridad, con qué amor estamos aquí sirviendo al Señor. Él sabe eso, que hemos venido porque queremos agradar. No estamos aquí por compromiso con los hermanos. Estamos aquí por compromiso con el Señor. Él entiende todo intento del corazón y de los pensamientos. Dice, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará, pues, para siempre. Terrible, ¿no, hermanos? Qué palabras duras las de David aquí. Y tenemos entonces, hermanos, siguiendo con la historia. Ya, hermanos, viene otro tiempo desde muchos años y el corazón del hombre no cambió. Sigue siendo el mismo corazón malo y perverso del comienzo. Y Dios lo declara en capítulo 6. Vamos a mirar cómo Dios, por causa del pecado y de la maldad, y como dicen los evangelios, dice que comían, bebían, se casaban, daban en casamiento. O sea, estaban de fiesta en fiesta, pero olvidándose de Dios.
solamente ocupados en ellos, en pasarla bien, como aquel hombre rico, ¿recuerdan? Aquel hombre rico que hacía cada día banquete con esplendidez, pero de pronto le sorprendió la muerte. ¿Y a quién encontró a lo lejos? A Lázaro, el mendigo que venía a pedirle comida. Ahí estaba, pero no con él, estaba muy lejos, pero él podía verlo en el seno de Abraham. Mientras él estaba, ¿dónde? En el Hades. Estaba en el Hades. Terrible, ¿no? Y él habla con Abraham a lo lejos. Padre Abraham, por favor envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Oh, imposible. No se puede pasar de aquí a allá. Ay, Padre, por favor. Entonces envíele a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Tampoco se puede. Allá tienen a Moisés y a los profetas, es decir, tienen la palabra de Dios, tienen a los predicadores, óiganlos y créanles. Y es exactamente lo que está pasando en el tiempo de Noé. La gente estaba desordenada, hermanos. Había todo tipo de pecado, todo tipo de aberración. Y Dios se duele de haber creado al hombre. Así lo dice en capítulo 6. Y dice la palabra del Señor, versículo 5, 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Habrá cambiado, queridos hermanos, amigos, esa percepción divina 2000, 4000, 6000 años después? ¿Habrá cambiado? No, es igual, porque como dice la Escritura, ¿cierto, hermanos? En el libro de los Proverbios, capítulo 27, versículo 19, como el rostro en el agua, Proverbios 28, 19, como el rostro en el agua corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Es decir, no hay cambio. El hombre sigue siendo igual de pecador, igual de corrompido y sucio. Eso es, hermanos. Eso es. Y por eso, hermanos, termina esa segunda dispensación, la conciencia, que comenzó desde la caída de Adán en pecado y siguió durante todo el tiempo de Noé. Y Noé vivió 600 y pico de años. Y Dios esperaba con paciencia y le manda a Noé construir un arca, ¿recuerdan? Y Noé duró trabajando en el arca como 100 años. En realidad 120, porque en capítulo 6 dice, versículo 3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. No puedo contender con ese hombre porque él no va a cambiar, tiene un corazón malo. Serán sus días 120 años. A partir de ese momento, hermanos, en que Dios habla esto, le da a la humanidad 120 años de vida. Mientras Noé trabajó en el arca, construyéndola, 120 años. Y la gente venía para hablar con Noé. Noé, ¿qué es lo que estás haciendo? Dios ha dicho que por causa del pecado va a exterminar a la humanidad. Ay, este Noé sí. Uno después de viejo, sí, definitivamente. ¿Cierto? Así le dirían. Si nunca ha llovido jamás. Eso es una locura, Noé. Deja esas bobadas, camine, tomamos una pocholita. Camine, Noé, azotamos baldosa. ¿No? Eso es, hermanos. Ese es el mundo. ¿Ha cambiado? ¿Ha cambiado el mundo? Pues no. Yo creo que sigue igual o quizá más corrompido que antes, porque antes era más soterrada la cosa, ¿cierto? Era como más calladito. Ahora hacemos, ¿cierto?, publicidad absoluta de la maldad y lo vemos como algo ¿qué?
Normal, se está cumpliendo la escritura. A lo bueno se le llama malo, lo bueno el evangelio. ¡Ah, qué pereza! Y lo malo, la pecaminosidad, la sexualidad pecaminosa y todo ese tipo de cosas, idolatría y todo eso, a eso se le llama bueno. Eso es estar de moda. Ese es el ser humano, hermanos. Versículo 5 otra vez. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió, porque él esperaba. Él sabe todo, pero él esperaba que los hombres como fueran agradecidos. Dios nos dio la vida, Dios nos da el alimento, alabémosle. Tratemos de separarnos de lo que Él ha dicho que no hagamos, lo pecaminoso. Pero el hombre, hermanos, oye la palabra y no le importa. La olvida, ¿cierto? Entra por aquí, sale por aquí. Pero Dios está dolido, entristecido, hermanos, porque Él ama su creación. Él no quiere destruir su creación. Se arrepintió Jehová. Le dolió en su corazón. Y dice, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y aquí tenemos el fin de la etapa del tiempo de la conciencia, juicio por pecado. El primer juicio por pecado, ¿cuál fue? Sacar, a echar fuera a Adán y Eva, ¿cierto? Ese fue el primer juicio. Los vistió, pero no los salvó. No. Solamente los vistió para sacarlos. Juicio de Dios por el pecado. Aquí, segunda etapa, segundo tiempo, otro espacio de tiempo y administración de parte de Dios que se llama la conciencia. Pero el hombre, aunque tiene conciencia, sigue empecinado en pecar. Sabe hacer lo bueno, pero escoge hacer lo malo. Termina este tiempo con el diluvio, hermanos. El diluvio. Y a partir de este momento, queridos hermanos, comienza el gobierno humano. Y es ahí, hermano, donde entra el tiempo de Josué, ¿no? Donde entra el tiempo de los jueces, el gobierno humano. Dios quería que el hombre se gobernara, pero que se gobernara dentro de los parámetros de Dios. ¿Pero qué ha hecho el hombre? No, el hombre quiere hacer su voluntad, ¿cierto? El gobierno humano. Y dentro de ese gobierno humano, esa época de dispensación, había una ley que Dios permitió. Y está en capítulo 9, versículo 6. Mire la ley que Dios permitió para que el hombre gobernase a sí mismo. Capítulo 9, versículo 6. Mire lo que dice Dios. El que derramare sangre de hombre, ¿eso qué significa? El que matare al vecino, al amigo, en fin, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dentro de este tiempo de juicio, de gobierno humano, el hombre tenía derecho de matar al que matara. ¿No? Así era el asunto, el gobierno humano. Y el hombre se gobernó a sí mismo y el hombre hizo cosas, pero llegó un tiempo, hermanos, en ese gobierno humano, cuando el hombre quiso llegar a Dios por sus propios medios. Él quiso, como ahora, el hombre quiere llegar a Dios por su cuenta. Yo tengo mi religión. Yo no hago mal a nadie. Yo soy bueno. Así pasó allá. Y ellos se cranearon la idea de llegar a Dios edificando una torre. Así está en capítulo 11. Dentro de ese tiempo de gobierno humano, Dios tiene que terminar ese tiempo de gobierno humano con ese juicio. El juicio de la confusión.
Vamos a mirar. Génesis 11. Tenía entonces, versículo 1, toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos. Tenían buen ánimo, ¿no? Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Qué les parece la osadía humana? Es que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos, ¿no? No tenemos que darle cuenta a Dios. No. Nosotros somos Dios. Y dice la Escritura: hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. Mire, otra vez la pluralidad de Dios, ¿no? La Trinidad. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Babel, confusión. Y de allí viene Babilonia. ¿Qué les parece? Y de allí viene, hermanos, toda la confusión religiosa que existe, donde unos piensan que Dios es así, otros por acá, otros por allá, y es un enredo, ¿no? Y algunos más osados dicen: es el mismo Dios. Lo que pasa es que allí lo llaman Buda, por allí lo llaman ese otro tan famoso, se me olvidó. Bueno, cierto, tantos nombres de dioses, pero es el mismo. ¿Será cierto, hermanos? No. El Dios que creó los cielos y la tierra es solo uno y no hay más. Y todos los dioses de los pueblos, ¿qué son? Ídolos, muertos, semejantes a ellos los que los hacen y quienes los adoran. Dioses muertos. Y aquí termina esta tercera etapa, el gobierno humano. Termina con un juicio, el juicio de la confusión de lenguas. De allí, hermanos, es que aparecen los idiomas. Pero gracias a Dios, cuando lleguemos a la presencia del Señor, otra vez vamos a tener todos una misma lengua, un mismo idioma. Todos nos entenderemos y todos alabaremos al Señor. Bueno, después seguimos en estas cosas. Padre, te agradecemos en esta noche por tu bendita palabra, porque ella nos habla de tu gracia y de tu amor, tu misericordia, pero también nos habla de nuestro corazón malo, perverso, obstinado. A pesar de eso, tú nos amas. A pesar de eso, Padre, tú quisiste vestirnos con vestido de la justicia de Cristo. Ese vestido de pieles de animales allá en Edén es un símbolo de la bendición que tenemos nosotros ahora de conocer a nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos ha vestido con vestido de salvación, con manto de justicia. Padre, en esta noche queremos darte gracias por estas verdades de tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Ayúdanos a ahondar en ella y te rogamos, si en esta noche hay algunos entre nosotros que aún no han entregado su corazón al Señor Jesucristo, que lo hagan ahora, que puedan pasar de muerte a vida, que puedan tener la certeza de la salvación y puedan alabar al Dios vivo y verdadero y puedan así dejar los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Queremos darte gracias y rogar, por favor, nos lleves con tu protección y cuidado a nuestros hogares.
Te lo rogamos todo con gratitud y con alabanzas en el poderosísimo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Muy buena noche.